Precisamente queremos ahondar en este tema, conversar sobre cómo afectan estos escándalos de colusión, digo, a la actividad económica, y para eso nos acompaña el economista y ex presidente del Banco de Estado, Guillermo Larraín. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Un gusto. El escenario económico no es el mejor. ¿Cómo puede afectar estos casos que venimos conociendo de a gotas, pero que cada vez suman más? Ahora conocíamos en otro ámbito, otro nivel de profesionales, a la actividad económica que hoy está en franca alicaída después del IMASEC que conocimos ayer. Yo diría que todo lo que pueda hacer que una economía de mercado como la que tenemos en Chile funcione más como un mercado competitivo es bueno para esa economía. Entonces, que se estén sabiendo estas cosas yo creo que es bueno. Más aún, creo que a nivel del empresariado, que son quienes invierten y quienes podrían eventualmente interpretar este tipo de investigaciones como algo que de alguna forma atenta contra sus intereses, el empresariado ha tenido una buena reacción. Ha habido condena, ya lo hubo en el caso, ¿no es cierto?, del papel higiénico, lo hay también ahora en el caso de los supermercados. Entonces yo creo que supermercados que niegan hasta ahora su participación. Bueno, está bien, si acá hay un procedimiento, ¿no es cierto? Van a tener que ir hoy día al Tribunal de la Libre Competencia, de la Libre Competencia, y enseguida podrán haber apelaciones, quien salga perjudicado en ese caso a la Corte Suprema. Entonces hay un procedimiento que recién se inicia con esta acusación. Es muy sano que esto esté ocurriendo. Tenemos una institucionalidad que da garantías que al final del día va a hacerse justicia, y quienes, en opinión de la Fiscalía, si es que había suficientes causas, ¿no es cierto?, consideraciones y elementos para hacer esta acusación, yo creo que es porque tienen un caso bastante sólido, pero hay que esperar efectivamente a que el proceso termine. Pero quiero enfatizar esto: el empresariado desde hace ya un par de casos atrás está tomando distancia de quienes abusan de sus posiciones dominantes en determinados mercados, porque evidentemente que esto es un problema y es responsabilidad de quienes lo realizan y no se extiende al resto del mundo empresarial. Yo creo que eso es una buena reacción y me da la impresión de que respecto de la economía, yo creo que esto juega más bien a favor. ¿Y tú crees que estos son casos aislados? Mira, Adam Smith tiene un texto muy fantástico que estaba tratando de ubicarlo justo antes de entrar, donde él dice que está en la naturaleza del empresariado poder, no dice necesariamente coludirse, pero sí sacar el máximo provecho posible. Si para eso es necesario hacer una reunión, mandar un mail o algo así, en general se lo va a hacer. Y es por eso que para que una economía sea de libre mercado hay que hacer, curiosamente, lo que muchas veces algunos economistas y algunos empresarios no entienden, hay que hacer lo contrario. Para que haya una economía de libre mercado hay que regular. Para que haya una economía de libre mercado tiene que haber una fiscalía que sea punitiva, que sea incisiva, que se meta en los casos y que los acuse y que ojalá los gane todos, porque parte de su reputación, ¿no es cierto?, es que gane los casos, y bueno, si alguna de esas pierde, puede que también ocurra. Pero para que tengamos libre mercado tenemos que tener regulación, para que tengamos libre mercado tenemos que tener sanciones contra aquellos que abusan de estas situaciones. ¿Cómo nos explicamos, por ejemplo, que Estados Unidos, que es tal vez el paradigma del libre mercado, la cadena, una de las cadenas que están involucradas, que es Walmart, acá tiene cerca de un 30% y en Estados Unidos no alcanza a llegar al 10%, y hay lugares, pequeños, digamos, pueblos donde se les impide la entrada para no atentar contra los negocios pequeños locales? Bueno, ese es un buen punto el que tú señalas. En varios países, para poder desarrollar determinadas actividades hay que pedir autorización, y muchas veces esas autorizaciones se niegan precisamente por consideraciones de libre competencia. Por ejemplo, a Copec, que compró hace unos años atrás, o al grupo Copec, no sé exactamente si era Celco, Copec, pero compraron unas empresas forestales en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no se les permitió desarrollar determinadas actividades en algunos estados porque iban a tomar en esos estados una posición dominante en el mercado de los paneles. Eso en Chile en general no se hace, y probablemente una de las cosas que vamos a tener que aprender de toda esta experiencia es que a lo mejor va a tener que ser un poquitito más incisivo a esta materia. Pero creo que antes de eso dejemos que el proceso termine y llegue a buen puerto a nivel del Tribunal y de la Corte Suprema. Tenemos una ley que está en proceso. ¿Te parecen suficientes las multas que se están proponiendo en esta ley y las penas de cárcel? Las multas no las sé porque no sé exactamente cuánto es la estimación del daño causado, así que no lo sé. Pero evidentemente que la lógica indica, y todos los telespectadores entenderán, que la lógica indica que para que esto sea disuasivo, la pena
tiene que, más que compensar, ¿no es cierto?, tiene que ser más grande que lo que eventualmente ellos ganaron producto de la colusión. Eso habitualmente se entiende que son penas por el lado pecuniario, pero también la pena de cárcel es una cosa que yo creo que vale la pena pensar. La duda que yo tengo es si algún día se van a ejercer penas de cárcel contra estos delitos de cuello blanco. A mí me parece que es una mala política anunciar penas del infierno contra determinados infractores y que después nunca se cumplan. Entonces uno queda tranquilo porque existe en el código la pena del infierno, pero en la práctica no se va a utilizar. Si es que estamos realmente dispuestos a enviar a la cárcel a los personajes que aparezcan hasta el más alto nivel infringiendo una norma, por ejemplo, de colusión, entonces yo estoy disponible para apoyar eso. Pero tenemos que estar súper claros de que tenemos que estar disponibles para que vayan a la cárcel personajes muy, muy empingordados. Bueno, Guillermo, te lo preguntaba a raíz de la situación económica, cómo la afecta. No estamos en el mejor de los escenarios y también quiero que vayamos a analizar un poco eso. La situación de China que nos viene preocupando, cómo está el tipo de cambio en nuestro país, cómo se ve el escenario para este 2016, en que nuestro principal commodity, nuestro principal producto de exportación se ve que va a la baja profundamente. ¿Cómo ves este 2016 en ese aspecto, considerando estas variables? A ver, yo creo que hay algo que estaba pasando en la economía china que intuíamos, yo me atrevo a decir que era parte de los que intuimos que había problemas más serios, porque lo escribí en el diario La Segunda, así que lo pueden ver ahí. Pero hay mucha gente que pensaba que acá en China hay un gran cadáver metido dentro de un closet, ¿no? Y ese gran cadáver es el sistema financiero. El sistema financiero chino ha crecido una enormidad, ha prestado plata a empresas de dudosa calidad, de dudosa solvencia financiera, y por lo tanto a mí me ha dado la impresión de que se ha estado extendiendo esto porque hubo condiciones financieras nacionales e internacionales en China y en el resto del mundo para poder financiar una especie de burbuja, ¿no es cierto?, de bicicleteo de crédito. Y en algún minuto eso tenía que parar. Y está parando cuando Estados Unidos empieza a subir sus tasas de interés, y eso evidentemente que le pone un problema a China. Entonces, mi impresión es que... Y esto no va a parar porque... No, esto tiene probablemente para un buen rato. Ojalá que no se transforme en una crisis gigante. En principio China tiene alguna capacidad para gestionar de que haya una desaceleración que va a afectar ciertamente al precio del cobre, desaceleración que puede durar bastante tiempo. Tienen muchas reservas internacionales, tienen muchos controles de capital, tienen una gran tuición sobre sobre la economía. Esto, recordemos que es un país comunista y donde se hace básicamente lo que el Comité Central quiere. No sé si han visto las noticias, pero en las últimas semanas han, entre comillas, desaparecido 2 o 3 multimillonarios que están supuestamente siendo interrogados respecto de malas prácticas que habrían cometido. Esas cosas no ocurren en Occidente, pero ocurren allá. Entonces, yo creo que hay alguna posibilidad de que los chinos puedan evitar una crisis de proporciones, pero de que están entrando en un periodo complejo, o que ya lo venían entrando, pero estaban inflándolo con bombín. Yo creo que eso es cierto. Y eso nos pega muy mal. ¿Y eso nos va a seguir golpeando? Nos pega mal porque va a seguir tirando el precio del cobre para abajo. El presidente o uno de los mayores ejecutivos de Antofagasta Minerals decía que a precios como los actuales, de $2 por libra, sostenido durante un periodo de tiempo largo, hay una buena parte de la minería chilena que no es viable. Y eso efectivamente es un shock importante para la inversión, es un shock importante para el norte del país, donde está la mayor parte de estas actividades, y por lo tanto es súper importante que veamos la forma de trasvasijar, de mover recursos que están invertidos en el norte del país o recursos que están disponibles en la economía en su conjunto para que vayan a aquellos sectores donde Chile tiene una potencialidad muy grande. Esos sectores son los sectores exportadores no tradicionales. Todo lo que tenga que ver con otras cosas distintas de minería, lo que tenga que ver con ámbitos también religados a recursos naturales, en lo forestal, en lo salmonícola. ¿Eso podría reactivar la inversión? Eso tiene, pero el problema que estamos teniendo es que para que se reactive la inversión tenemos que zanjar una serie de incertidumbres que están hoy día en el ambiente. Y esa incertidumbre, no, en parte que zanjar luego temas como la reforma laboral, zanjar rápido o lo antes posible, a pesar de que va a ser muy lento, el tema de la reforma constitucional. A mí lo que me preocupa de la situación actual, sobre todo respecto a la reforma constitucional,
es que en el ámbito de la gente que está hablando, ¿no es cierto?, de estos temas, se la moteja como uno de los grandes responsables, digamos, de la incertidumbre, la reforma constitucional, pero tenemos periodo de reforma constitucional por 4 años más. Los 2 de este gobierno y al menos, imagino yo, unos 2 años del próximo gobierno que va a estar. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a discutir los contenidos de esa reforma, empezar a armarnos, a darnos cuenta qué es lo que las distintas partes políticas piensan que tiene que ser la reforma constitucional. Yo estoy trabajando en este tema y cuando uno se mete en los temas económicos, porque no quiero hablar de los temas estrictamente de descentralización o de otros temas que son más debatibles, pero en lo estrictamente económico, el ámbito de disenso creo yo que es bastante más acotado de lo que el mundo espera. Y despejar esas dudas lo Entonces yo trataría de despejar eso. Sería lo fundamental. Se ha hablado mucho en el tema de la nueva constitución del derecho de propiedad. ¿Está amenazado el derecho de propiedad? En ningún caso. El derecho de propiedad en Chile no está amenazado. Lo que hay que velar es para que el derecho de propiedad, se respeten todos los derechos de propiedad que existen. Entonces hay determinados bienes, por ejemplo el agua, donde hay alguien que tiene, ¿no es cierto?, un derecho, un título de propiedad sobre un agua que fluye. Pero esa agua que fluye también sirve para regar personas que están aguas abajo, que también tienen derecho de propiedad. Esas aguas que fluyen por caudales naturales irrigan ¿no es cierto?, las napas subterráneas, que a su vez alimentan aguas que son derechos de propiedad de terceros. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer que el derecho de los títulos que existen hoy día, por ejemplo, respecto al agua, sean compatibles los derechos de propiedad de distintas personas. Y eso yo creo que es un tema que va a ser probablemente el más difícil, pero que está acotado a ese punto. Acá no está en discusión el derecho de propiedad de los canales de televisión o el derecho de propiedad, no sé, de la farmacia o el derecho de propiedad. Lo que hay es distintas personas que poseen distintos derechos sobre bienes y que todos tienen que ser igualmente oídos e igualmente respetados. Guillermo, nos desviamos un poco de la conversación sobre el crecimiento y todo eso, pero el IMASEC que conocimos recién, el de noviembre, fue de un 1,8. Falta saber el de diciembre para saber cuál fue el crecimiento económico del 2015. Todo habla que será en torno a un 2%. ¿Qué te parece esa cifra y cuál es la que podemos proyectar? Mira, parece mal. Evidentemente nadie está contento con una economía que crece al 2%. Y con la población que crece un poquitito menos que eso. Acá hay que pensar que siempre una cosa es el crecimiento de la economía y el crecimiento de la población. Lo que tenemos que tratar de hacer es que el producto per cápita crezca más. Y al 2% apenas crecemos el crecimiento per cápita. Entonces yo creo que eso es una mala noticia. Tenemos que ver cómo aceleramos esto. Creo que las perspectivas para este año no son auspiciosas, no va a ser mucho más de lo que estamos creciendo ahora. Y creo que tenemos que, como decíamos, ver cómo hacemos que esta economía pueda reactivarse. La reactivación pasa por revitalizar algunos sectores que en los últimos 10 o 12 años estuvieron un poquito deprimidos, que eran los sectores agroindustriales, los sectores de la salmonicultura, los sectores asociados al sector forestal, tanto los que directamente explotan esos recursos como que los procesan y luego los exportan. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ingeniarnos para que haya inversión hacia esos sectores. Tenemos que ver que haya financiamiento bancario, financiamiento de mercado de capitales. Tenemos que darnos cuenta de que hay ciertas otras fallas de infraestructura, fallas de logística que tenemos que hacer para que esos sectores puedan desarrollarse y darle al país lo mucho que le pueden dar. Yo creo que ahí hay grandes oportunidades, pero tenemos que trabajar mucho este año para poder hacer que en los próximos años estos sectores vean la luz del día. Tenemos muy buen tipo de cambio, buenas condiciones de financiamiento, así que en principio está dado todo para que ello ocurra. Hay que zanjar las incertidumbres que todavía persisten para que se detone ese proceso que va a ser para el país muy positivo, pero que este año lo más probable es que no se dé.